Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Boy, soy ingeniero de profesión y magíster en administración con experiencia en consultoría estadística y análisis de datos. Te doy la más cordial bienvenida al curso de estadística descriptiva. Vivimos en una era donde los datos están en todas partes, desde decisiones empresariales hasta investigaciones científicas. La estadística nos ayuda a interpretar la realidad con precisión y objetividad. En este módulo aprenderás a organizar, describir y representar conjuntos de datos de forma clara y significativa. Vamos a descubrir juntos cómo convertir números en información útil. Comenzaremos con esta frase. En un mundo lleno de incertidumbres, la estadística es el lenguaje de la ciencia. Pero la estadística cumple 4 funciones principales. Punto número 1. Ciencia y observación. La ciencia, por definición, estudia fenómenos observables. Esto significa que solo se interesa por aquello que puede medirse, describirse y analizarse de manera objetiva. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo de respuesta, el número de contagios, la satisfacción del cliente. Todos estos son fenómenos cuantificables, y solo así, al poder medirlos, podemos analizarlos sistemáticamente. Punto número 2. Método científico. Para generar conocimiento científico no basta con observar, se necesita ir más allá. Se observan patrones, se formulan hipótesis, leyes explicativas, se diseñan experimentos. ¿Para qué? Para comprobar su validez. La ciencia busca construir modelos que expliquen cómo funciona la realidad y en muchos casos que permitan predecir lo que sucederá bajo determinadas condiciones. Punto número 3. Modelos deterministas y estocásticos. Estos modelos científicos pueden clasificarse en 2 grandes tipos. Primero, los modelos deterministas, aquellos donde los resultados son siempre predecibles. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto, sabemos que este va a caer por acción de la gravedad. Pero también hay modelos aleatorios o conocidos como estocásticos, donde existe cierta incertidumbre en los resultados. Un ejemplo de esto puede ser el clima, el comportamiento del consumidor o el resultado de un tratamiento médico. Aquí nosotros no podemos predecir un resultado exacto, sino podemos tener probabilidades. Punto número 4. La función de la estadística. Y justamente en este escenario incierto, la estadística se convierte en una herramienta esencial, porque nos va a permitir interpretar la variabilidad, identificar tendencias, estimar márgenes de error, tomar decisiones más informados. Sin la estadística estaríamos navegando a ciegas, entre datos, entre un montón de información. ¿Ok? Con la estadística extraemos sentido, inferimos y tenemos también patrones confiables a partir de la incertidumbre. En pocas palabras, la estadística es el lenguaje con el cual la ciencia entiende la variabilidad del mundo real. Entonces, como definición, podemos decir que la estadística es una ciencia aplicada que permite comprender y trabajar con fenómenos que presentan variabilidad. Su estructura se apoya en 3 componentes fundamentales: la descripción, la probabilidad y la inferencia. A continuación te voy a explicar cada uno de ellos. La estadística descriptiva tiene por objetivo organizar y resumir grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, imaginemos un estudio sobre el nivel de glucosa en sangre de 1000 pacientes de un hospital público. Aquí podríamos utilizar medidas como la media, la mediana, la desviación estándar, los gráficos de dispersión en general. ¿Para qué? Para describir cómo se distribuyen los valores y se detectan posibles anomalías. No estamos infiriendo nada, pero estamos describiendo lo que estamos observando. ¿Ok? Con el tema de probabilidades, por ejemplo, podemos hacer un modelo al azar, ¿no? Supongamos que queremos estimar la probabilidad de que un componente electrónico falle antes de los 12 meses de uso. Para ello podemos emplear un modelo de distribución exponencial, dependiendo obviamente de la naturaleza del desgaste. Así vamos a poder asignar una probabilidad cuantitativa a un evento incierto, ¿no? En cuánto tiempo va a fallar el sistema, el equipo. Número 3. La inferencia estadística. La inferencia nos va a permitir tomar decisiones basadas en muestras. Por ejemplo, si deseamos saber si una nueva política de vacunación ha reducido la tasa de hospitalización por COVID-19,
Se puede tomar una muestra representativa de pacientes antes y después de aplicar la medida. A través de esta prueba de hipótesis, como por ejemplo la T-Student, estadísticamente hablando, ¿no? Aplicado a muestras independientes, vamos a poder determinar si la reducción observada es estadísticamente significativa, es decir, si no se debe al azar. Como vemos, la estadística nos va a proporcionar una arquitectura conceptual, metodológica para transformar datos en conocimiento. Etapas de un estudio estadístico. Aquí tenemos 6 etapas que son las principales para poder realizar un informe estadístico correcto, ¿ok? Número 1, vamos a formular las hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Ustedes recuerdan el método científico, probablemente de niños en el colegio les hablaron de ello. Vamos desde la observación, luego formulamos una hipótesis, experimentación, hasta llegar a una conclusión, ¿ok? Entonces, siguiendo esta lógica, la hipótesis vendría a ser un supuesto. Un supuesto, una suposición, que tiene que ser comprobada. Un ejemplo, tienen los fumadores más ausencias laborales que los no fumadores. Se define que se entiende por más bajos, por ejemplo, en frecuencia, en duración, en promedio. Número 2, el diseño del estudio, la selección de los datos. Siempre la parte estadística es muy importante porque tiene que estar orientado a una población, a una muestra de investigación, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa muestra de investigación, ese estudio, a quienes va a ir dirigido la investigación, entonces pues estaríamos hablando de cualquier otra cosa menos de estadística. Aquí vamos a fijar criterios de inclusión y de exclusión, como por ejemplo la edad, el estado de salud, el sector laboral. Depende de lo que nosotros queremos investigar. ¿Ok? Número 3, recolección de datos, el muestreo. Se aplican técnicas para recopilar los datos de manera ordenada. Hay diferentes tipos de muestreo y el muestreo, recuerden, nos va a servir para poder determinar una muestra. Puede ser estratificado, aleatorio, sistemático, etc. Número 4, la descripción de los datos obtenidos. Aquí vamos a poder resumir los datos en promedios, en porcentajes, en frecuencias. Y no solamente en tablas de frecuencia, sino también vamos a poder hacer gráficos con esas tablas de frecuencia para poder visualizar de una mejor manera la información. Y número 5, la inferencia estadística. Esto es muy importante porque a partir de la muestra se van a extraer conclusiones sobre la población. En la inferencia estadística ya hacemos la prueba de hipótesis. Acá ya vamos a decir realmente, estadísticamente hablando, que los fumadores tienen en promedio 10 días más de ausencia laborales al año que una persona, por ejemplo, que es sana, que hace deporte y que no es fumadora, ni activa ni pasiva. ¿Ok? Entonces, luego que tenemos esta inferencia estadística, pasamos al punto número 6, que sería el final, donde evaluamos la confianza de los resultados. Recuerden que acá siempre en la parte estadística hablamos de un nivel de confianza de 95%. Entonces, si estamos hablando de nivel de confianza de 95%, el margen de error, por ende, sería de 5%. ¿Ya? Se puede trabajar al 90%, al 85%, pero el margen de error va a ser mayor. Entonces, siempre se recomienda trabajar con un nivel de confianza cercano a 100. Método científico y estadística. Tenemos aquí 4 puntos importantes. Número 1, plantear la hipótesis. Se formula una suposición, como les decía, es un supuesto, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre un fenómeno que se desea comprobar. Entonces, uno como investigador entra a una empresa y observa pues que los trabajadores no utilizan correctamente los equipos de protección personal. Entonces ese es un problema. Y la hipótesis es por qué no utilizan, ¿no?, estos equipos de protección personal. Probablemente es que no tienen equipos, o simplemente son equipos muy viejos, o que no los han capacitado para el correcto uso de estos equipos de protección personal, ¿no? Luego que planteemos esta hipótesis, que puede ser en diferentes escenarios, vamos a diseñar el experimento. Y ojo aquí, esto es muy importante, hacer hincapié en el diseño del experimento, pues siempre en las investigaciones, sobre todo en tesis, colocan, ¿no? Mi investigación
fue de diseño experimental y no experimental. Ok, pero vamos a ir un poquito más allá. Recuerden ustedes que existen 79 diseños experimentales y 48 diseños no experimentales. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto porque es muy importante. Si no tenemos bien determinado cuál es mi diseño, entonces no vamos a poder hablar de estadística. El caso control, el cohorte, la perspectiva histórica, el corte retrospectivo, el diseño anidado, son algunos de los diseños experimentales, ¿no? Si el diseño no está claro, no se va a saber cómo vamos a contrastarlo. ¿Ya? Número 3, recoger y analizar datos. Acá vamos a realizar la recolección de información. Se aplican herramientas estadísticas para interpretarla. ¿Cómo recogemos y analizamos datos? A través de los instrumentos, a través de los cuestionarios, a través de los checklists, depende del instrumento que estamos utilizando. Y finalmente, el número 4 es obtener conclusiones. A partir del análisis se valida o se rechaza la hipótesis inicial. ¿Ok? Seguimos. Población y muestra. Este no es el tema de estadística descriptiva, pero sin embargo sí es importante considerar acá la población y la muestra, ¿no? Población entendido como el conjunto total de individuos o elementos sobre los cuales queremos obtener conclusiones. Generalmente suele ser demasiado grande para estudiarlo por completo, por lo tanto usamos una muestra representativa. Si la población decimos que son 6.000 personas, entonces la muestra a través de una fórmula matemática pues será 350 personas, 600 personas, ¿no? Entonces va a ser una muestra, si bien es cierto, representativa, pero va a ser mucho menor a la población total. ¿Ya? Y esto nos sirve porque vamos a poder ahorrar diferentes tipos de recursos en el camino. Entonces va a ser un poco más fácil hacer la investigación con una muestra representativa de la población. La muestra es un subconjunto de la población que sí podemos observar, ¿no? Debe ser representativo, es decir, reflejar las características esenciales de la población. Está formada por personas o unidades seleccionadas cuidadosamente para el estudio. Recuerden que existen 3 condiciones para que una muestra sea científica. Número 1, debe ser homogénea, es decir, debe tener criterios de selección, criterio de inclusión, de exclusión. 2, debe ser representativa, es decir, el tamaño calculado debe ser con una fórmula matemática, y esto me lo da el muestreo. Y número 3, probabilística, es decir, que todos los integrantes tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos dentro de la población. En otro tipo de investigaciones vamos a hablar de poblaciones o investigaciones no probabilísticas. No es el caso, pero en este sentido, si estamos hablando de estadística, entonces tenemos que hablar de población y muestra. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es una variable? Una variable, conforme el título de investigación, sí es cierto. Por ejemplo, en una tesis, ¿no? Las tesis tienen variable independiente, dependiente, en algunos casos variable interviniente, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable en sí? Es una característica que puede cambiar de un individuo a otro dentro de una población. Es la forma en que resumimos la información que observamos o medimos en cada sujeto. Recuerden que existen tipos de variable. Existen las variables cualitativas y cuantitativas. Ahora, ingeniero, ¿cómo puedo saber si estoy ante una investigación con variables de tipo cualitativa o cuantitativa? Fácil, mira, si yo te hago una pregunta y tú me respondes con una palabra, entonces estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Cómo así? Si yo te pregunto, por ejemplo, estado civil, tú me dirás soltero, casado, viudo o divorciado. No. Entonces me estás respondiendo con una palabra. Estamos ante una variable cualitativa. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Tú me dirás 3, 4, 5. Entonces, si me estás respondiendo con un número, estamos hablando ante una variable cuantitativa. ¿Ok? Esto es un poco para que puedan diferenciar entre una variable y otra.
Pero las variables cualitativas pueden ser de dos tipos. Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Nominales es decir que no tienen jerarquía. Por ejemplo, el sexo, la religión, fumar. Si yo te pregunto si fumas, tú me dirás sí o no. Pero no tiene una jerarquía. El sexo tampoco. Yo no puedo decir la mujer va primero, o la mujer es más que el hombre, o el hombre es más que la mujer. No tienen una jerarquía como tal. Y también las variables cualitativas pueden ser ordinales. Es decir, que pueden ir en orden. Y aquí sí hay jerarquías. Un ejemplo sería el grado de satisfacción. Por ejemplo, al llevar este curso, yo te puedo preguntar el grado de satisfacción, que puede ser muy bueno, muy malo, regular, ¿no? Entonces tú irás de alguna manera clasificando de acuerdo al orden, el cual tendría que ser el grado de satisfacción. También otro ejemplo podría ser la intensidad del dolor, ¿no? Si vas al médico, a un dentista porque te duele el diente, entonces la persona podrá decir me duele mucho, me duele poco, ¿no? Entonces ese grado de intensidad del dolor podría ser también un ejemplo de variable cualitativa ordinal, ¿ok? Ahora pasemos a las variables cuantitativas. Pueden ser discretas o continuas. ¿Qué quiere decir discreta? Que toma valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Tú me dirás 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántos cigarros fumas al día? Hay un número entero para esa respuesta, ¿no? Que puede ser, yo fumo 20 cigarros al día, ¿ok? El número de tu cumpleaños, tú dirás, ok, yo tengo 28 años, 30 años, 50 años, ¿ok? Entonces estamos ante variables cuantitativas discretas. Pero también puede ser cuantitativa continua. ¿Qué quiere decir esto? Si entre dos valores existen posibles infinitos valores intermedios. ¿Cómo así? Un ejemplo de esto puede ser la edad, ¿no? Si yo te pregunto cuántos años tienes, tú me dirás, yo tengo 30 años. Pero tú también puedes decir que tengo 30 años, 3 meses, 2 semanas, un día, 3 horas, 24 segundos, ¿no? Entonces existen infinitos valores dentro de una respuesta, ¿no? Pero ahora, ¿una variable continua se puede discretizar? Sí, es cierto. Yo te puedo preguntar, dime tu edad, pero en años. Tú me dirás, ok, yo tengo tantos años, ¿no? Eso también para tomarlo en cuenta. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de variables, ¿no? Y acá hacemos un repaso. Las variables cualitativas no son numéricas, representan características o categorías. Y las variables cuantitativas o numéricas son valores numéricos, por lo que es posible hacer operaciones matemáticas, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque a través de diferentes tipos de gráficos van a responder a diferentes tipos de variables. Yo tengo, por ejemplo, gráficos, y acá en un momento lo vamos a ver, gráficos de barras, gráficos circulares, tengo histogramas, ¿no? Tengo pictogramas. Entonces, cada uno de ellos se van a poder relacionar mejor con el tipo de variable que estamos abordando, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos también para que puedan leer, ¿no? De tipos cualitativas, nominal, ordinal, cuantitativas o numéricas, discretas o continuas. Bien, ahora veremos las modalidades y clases de una variable. Una modalidad es cada uno de los valores posibles que puede tomar una variable. Por ejemplo, si consideramos la variable grupo sanguíneo, sus modalidades son grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Otro ejemplo sería el nivel de dolor, donde las modalidades podrían ser leve, moderado, severo. Estas modalidades permiten identificar los atributos específicos que adopta una variable cualitativa. Ahora hablemos de qué son las clases. Cuando una variable es cuantitativa, especialmente continua o discreta, con muchos valores, es común agrupar sus modalidades en intervalos o categorías. A eso lo llamamos clase. Por ejemplo, para la variable edad, podríamos definir clases como menores de 20 años serán un grupo, entre 20 y 50 otro grupo, mayores de 50 años otro grupo. Lo mismo ocurre con la variable número de hijos. Pueden agruparse en clases como
de 0 a 2 años, un grupo, de 3 a 5 años otro grupo y de 6 a más sería otro grupo, ¿ok? Entonces esto vendría a ser las clases. Los criterios técnicos para construir clases válidas, hay dos criterios. Uno es la exhaustividad, que es decir, cubrir todas las posibles respuestas del individuo. Y la exclusividad, cada observación debe pertenecer a una sola clase. Un ejemplo correcto. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿le gusta el cine? Entonces la persona me podrá responder sí o no. Un ejemplo incorrecto. ¿Qué le gusta? Cine, deporte. En este caso la persona podría elegir ambas, pero esto genera ambigüedad en la clasificación, entonces hay que formular preguntas correctas. Y esto de acá nos sirve justamente para el desarrollo de los instrumentos. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque definir correctamente las modalidades y las clases evita sesgos, reduce la ambigüedad, mejora la interpretación de los resultados y garantiza que los análisis posteriores, como por ejemplo las frecuencias, los gráficos o las inferencias, sean válidas y confiables. Una vez recolectada la información, el siguiente paso en el proceso estadístico es su presentación ordenada. Esto nos permite identificar patrones y realizar análisis más eficientes. En este caso, observamos una tabla de frecuencia que muestra el número de individuos por género en una muestra. Tenemos 22 hombres y 20 mujeres. Esta tabla nos va a permitir visualizar con precisión numérica la distribución de los datos. Las tablas, por ejemplo, son especialmente útiles para sintetizar grandes volúmenes de información categóricas o numéricas y permiten el cálculo posterior a medidas como porcentajes o proporciones. Pero también podemos realizar una representación gráfica, pero también podemos realizar una representación gráfica en el diagrama de barras. La misma información puede representarse mediante un gráfico de barras. Este tipo de gráfico muestra visualmente las diferencias entre categorías, facilitando la comparación rápida entre las frecuencias. En este ejemplo vemos dos barras que representan el conteo de hombres y mujeres, donde la altura de cada barra refleja la magnitud de la frecuencia. Me dice exactamente lo mismo. Tanto las tablas como los gráficos comunican la misma información en este ejemplo, solo que en formatos diferentes. Cuando nosotros realizamos tesis o artículos científicos, generalmente nos exigen una sola forma de presentar los datos, que pueden ser entre tablas o gráficas, ¿ok? Eso es lo que vamos a colocar en resultados, pero este es un ejemplo muy básico. Más adelante vamos a ver cómo realizamos tablas de frecuencia y cómo realizamos también gráficos de barras. Ok, hablamos de tablas de frecuencia, una de las herramientas más fundamentales en la estadística descriptiva. Estas tablas nos van a permitir organizar, resumir y visualizar datos recolectados en una muestra, pero sin perder información esencial. Especialmente son útiles cuando se trabajan con grandes volúmenes de datos, ya que facilitan la identificación de patrones y tendencias. Y aquí tenemos algunos puntos importantes que tomar en cuenta, que son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número total de observaciones que pertenece a una categoría o clase. Por ejemplo, si yo encuesto a 636 hombres y a 881 mujeres, ese número, ese dato vendría a representar mi frecuencia absoluta. ¿Ok? La frecuencia relativa, por otro lado, representa la proporción de cada categoría respecto al total. Y aquí hablamos de porcentajes. Por ejemplo, hombre podría ser, ya no vamos a hablar de 636 hombres, sino vamos a hablar de 41.9% de hombres. Y mujer, ya no hablamos de 881 mujeres, sino de 58.1% de mujeres. Y finalmente tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma progresiva de las frecuencias absolutas o relativas. Es útil para variables ordinales o numéricas, cuantitativas.
cualitativas. Ya. Y finalmente hablamos de la frecuencia acumulada, que es la suma progresiva de las frecuencias absolutas o relativas, útil para variables ordinales o numéricas. Permite responder preguntas como ¿qué porcentaje tienen menos de 3 hijos? Tú dirás 83.8%. ¿Cuántas personas tienen entre 4 y 6 hijos? No, sí, 13,6%, 13,5%, etc. Más adelante vamos a hablar acerca de este punto. Tenemos también gráficos para variables cualitativas, que estas son las más utilizadas. Estos gráficos representan las proporciones de cada categoría como sectores en un círculo, por ejemplo, hablando de el diagrama de sectores conocido como tartas o circulares. Cada sector es una proporción a la frecuencia correspondiente. Por ejemplo, si una categoría representa el 25% de la muestra, entonces esto ocupará la cuarta parte del círculo. Ojo, acá hay una sugerencia, no se recomienda utilizar gráficos circulares para variables ordinales. Es decir, aquellas que tienen un orden inherente como por ejemplo el nivel de satisfacción o grado académico, ya que los sectores no van a reflejar la secuencia lógica entre las categorías. Para este tipo de ejemplos se utilizaría mejor el gráfico de barras, ¿ok? Y el gráfico de barras o diagrama de barras son una de las herramientas más versátiles para representar variables cualitativas, tanto nominales como ordinales. Estos gráficos representan que cada barra, una categoría y su altura es proporcional a la frecuencia observada. Por ejemplo, acá tenemos 25%, 35%, así hasta llegar al driver 5 que sería 75%. ¿Ok? Y esto representarían los impulsores de aumento de la eficiencia con gráfico de barras horizontales, que pueden ser horizontales o también pueden ser verticales. Más adelante vamos a ver un ejemplo también acerca de cómo hacer este tipo de gráficos. Finalmente tenemos los pictogramas. Los pictogramas utilizan iconos o símbolos en lugar de barras o sectores. Son útiles para presentaciones didácticas o divulgativas, especialmente cuando el público no es especializado. Una persona que no entiende estadística ni de porcentajes, tal vez se pueda llegar a confundir con gráficos circulares o gráficos de barras, ¿no? Pero se puede sentir más de alguna forma relacionado con pictogramas, ¿no? Colocando este tipo de gráficos que son interesantes también para algún tipo de estudio. Vamos a ver ahora sí ejemplos prácticos.